Sonsoles García González trabaja en la Biblioteca de Sama de Langreo y nos va a hablar sobre la Biblioteca Circulante del Ateneo Popular de Langreo, un intento de reconstrucción. Muchas gracias. Uy, un poco alto. Bueno, vamos a hablar de la Biblioteca Circulante de Sama, del Ateneo Popular. Primero un pequeño índice con los 4 puntos de los que vamos a tratar y pasamos directamente, que tenemos poco tiempo. En julio de 1924 se fundó en Sama el Ateneo Popular de Langreo, así como su biblioteca circulante, cuyos estatutos se conservan en el Archivo Histórico de Asturias y que podéis ver aquí en pantalla. Entre 1924 y 1934, esta sociedad fue el centro de la vida cultural de Sama, con un intenso programa de conferencias, entre cuyos ponentes encontramos tanto personajes como Ramón María del Valle Inclán, Margarita Nelken, Ramón Pérez de Ayala o Hildegard Rodríguez, entre otros. Además, celebraban anualmente la denominada Fiesta del Libro, con ocasión del aniversario de la fundación del Ateneo, a finales de julio. Celebraban diversas actividades culturales, entre las que destaca la celebración, en el verano del 34, de una fiesta de la cultura junto al Ateneo de Mieres, con una romería celebrada en el Alto de Santo Emiliano, que vemos en la foto. Aquí podemos ver a Cándido Fernández Riesgo, que fue luego presidente del Ateneo, Ovidio Gondi, periodista de Avance muy conocido, o Ignacio Iglesias, dirigente del PUM. Con el estallido de la Revolución del 34, llega el principio del fin del Ateneo. Esto es un plano de Sama del padre Pataque del 36 y el Ateneo estaba localizado en el edificio de la Sociedad de la Montera. Sama es muy pequeño, tiene un centro neurálgico muy reducido y fue una sede muy importante de la Revolución del 34. Uno de los principales combates fue en la zona entre la iglesia y el edificio de los juzgados, la toma del cuartel de la Guardia Civil, que está en esta zona, o la Casa del Pueblo, que estaba aquí y que se convirtió después en cárcel. Estaba el Ateneo en pleno centro. De hecho, fue el lugar de concentración de la Guardia Revolucionaria y por eso, cuando el 19 de octubre las tropas de López Ochoa entran en la ciudad, se dirigen directamente al Ateneo. Esta es la descripción de un periodista catalán que vino unos días después a Sama y que nos dice: entraron a saqueo en el Ateneo Obrero y en la plaza pública. Delante del pueblo sorprendido, hicieron una hoguera con cerca de 500.000 de libros. Entre los libros que desaparecieron figura una edición de lujo del Quijote. Cervantes también puede ser subversivo. Desapareció también un Summa Artis. Este edificio de la Montera, donde se encontraba el Ateneo, albergaba también la biblioteca de la Sociedad de la Montera, que es otra sociedad. Y se desconoce si el fuego se llevó solo los fondos del Ateneo o también los de la Montera. La realidad es que se conserva este expediente en el que hacen un sumario de todas las pérdidas y específicamente los de la sociedad ascendía a 5.000 pesetas de 1934. O sea, los libros que desaparecieron en ese momento es una cantidad muy importante. No es la única noticia relacionada con la quema de libros que hemos encontrado en Asturias en este momento, ya que en enero de 1935, recién acabada la Revolución, el gobernador Velarde impuso una multa de 500 pesetas al periódico El Noroeste por la publicación de esta noticia, en la que se hablaba del incendio de la Casa del Pueblo de Gijón, que destruyó totalmente la biblioteca, y la multa venía porque se aluda al alojamiento en el edificio de las fuerzas del Regimiento de Artillería, que fueron los que quemaron la Casa del Pueblo. Igualmente, en el otoño del 37, recién acabada la guerra en Asturias, el tabor de regulares que ocupó el Centro Obrero de la Justicia en La Felguera, que era la sede del sindicato anarquista de la CNT en La Felguera, utilizó los 23.000 libros existentes en la biblioteca del sindicato para calentarse. Lo quemaron para calentarse ellos. Nuestro Ateneo Popular no se recuperó de la Revolución del 34. Aunque reabrió sus puertas en diciembre del 35, su actividad hasta el final de la guerra fue muy escasa.
Aún antes de haber caído en manos franquistas la región asturiana, se conformó en Oviedo la Comisión Depuradora de Bibliotecas, encabezada por Sabino Álvarez Gendín, rector de la Universidad de Oviedo en sustitución de Leopoldo Alas Argüelles. Esta comisión tenía como responsabilidad la incautación de las bibliotecas y la depuración de sus fondos de acuerdo a la base ideológica y religiosa del nuevo régimen. Desconocemos en qué estado se encontraba en este momento, después del 34, de la guerra, de la posguerra inmediata, en la Biblioteca del Ateneo Popular de Langreo, pero sabemos, por este documento del Archivo General de Alcalá de Henares, que sus fondos fueron incautados y enviados a Oviedo, de Ujo y Sama, bibliotecas de los respectivos ateneos. Una orden oficial publicada el 21 de agosto de 1938 en el BOE ordenaba la creación de una sección especial con los fondos problemáticos, sin acceso al público, pero con registro y catalogación acorde al reglamento de bibliotecas. Esta orden fue el origen del denominado Fondo Infierno de la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, donde encontramos libros incautados a los ateneos y otras asociaciones culturales anteriores a 1936. Este Fondo Infierno está compuesto por 1.158 títulos de todas las materias, entre las que se han conservado un conjunto de 72 volúmenes del Ateneo Popular de Langreo. Aquí podemos ver un par de los que tenemos aquí. Este está firmado por Cándido Fernández Riesgo, que estaba antes en la foto como presidente, y este es uno de los episodios nacionales firmados por Rosendo Cepeda, que casualmente tenemos algunos en Sama y algunos aquí. Sama no volvió a contar con biblioteca hasta 1947, cuando se instaló mediante acuerdo entre el Centro Coordinador de Bibliotecas y el Ayuntamiento este local de la calle Pablo Iglesias 12. En un cuestionario del Centro Coordinador se refleja cómo en 1953 la biblioteca, dirigida por Sacramento Collado, contenía 3.700 volúmenes. No habían conseguido llegar a los casi 5.000 que había en el 34. Posteriormente, entre el 69 y el 86, la biblioteca se localizó en la calle ahora Alonso Nart, donde había estado el cuartel de la Guardia Civil, en este edificio de Manuel Bobes, que ya no se conserva, y en el 86 pasó a la actual Escuelas Dorado. Fue aquí donde, limpiando un depósito de libros hará un par de años, le escribimos a Ana Cámara diciéndole: hay un depósito de libros importante, ¿qué hacemos? ¿Lo expurgamos? ¿Nos lo quedamos? Y nos dijeron: no sois una biblioteca de conservación, pero si veis que hay algo importante y tenéis sitio, podéis quedároslo. Entonces, en la inspección empezamos a ver que había un conjunto de libros que repetían determinadas características. Una era este sello: se ruega a los señores socios den cuenta al bibliotecario de cualquier falta o deterioro que adviertan en las obras para proceder a subsanar el defecto. Este sello con el número de registro de la biblioteca circulante siempre en la primera página del texto, ya no en las previas, y en varios una encuadernación muy parecida en todos que incluía el número de registro en el propio lomo. Es un conjunto de 23 volúmenes, mayoritariamente novelas, aunque también un pequeño conjunto de libros de materia. Se desconoce exactamente en qué momento los libros se incorporaron a la colección de la Biblioteca Jerónimo González, aunque teniendo en cuenta las fechas de préstamo que aparecen, suponemos que ya se encontraban a disposición de los usuarios en 1965, es decir, en esa primera Biblioteca Jerónimo González que abrió en la calle Pablo Iglesias. También hemos conservado algunos libros de registro de la segunda biblioteca, la que ya estaba en la calle Alonso Nart, donde aparece un conjunto de volúmenes denominados libros viejos con nueva referencia, entre los que no están todos, pero algunos sí. La hipótesis más probable es que se encontrarán aquí en el Fondo Infierno y que una vez pasado 20 años del expurgo se decidieron a devolver a aquellos cuya temática no representaba problema alguno para el régimen. Uno de los elementos más emocionantes es encontrar a personajes de la vida cultural de Sama antes de la guerra, como por ejemplo Aurelio del Bruc, que ahí tiene varios donados a la biblioteca, Perfecto González, que fue concejal durante la guerra, padre de Ovidio Gondi, el periodista, estuvo fugado, fue fusilado, su última carta de despedida es, bueno, lo llamaban el poeta guerrillero porque era poeta, además de todo lo demás. O el sello de la librería de Lázaro García,
que era hermano de José Barreiro, empezó con una librería, acabó teniendo una librería y tuvo que estar exiliado en Barcelona, cambió el nombre. De Lázaro García, durante el franquismo se llamaba Lorenzo Gracia. Y también quisimos recoger 2 donativos de 2 mujeres a la biblioteca, Eugenia Ordiz y Concha Fenart, de las que todavía no hemos podido conseguir más información, pero bueno, estamos en ello. Y nada más, solo un pequeño recordatorio a estas personas que celebraban la fiesta del libro, de la cultura y que se preocupaban por la vida cultural en Sama hace 100 años. Damos las gracias a Sonsoles y os abrimos el turno de preguntas. No hay. Sí, yo quería preguntarte, Sonsoles, si este estudio vuestro es un caso aislado o el movimiento que hubo en Sama por estos años está un poquito más estudiado también por otros, o cómo está la situación. Principalmente lo estudió Ángel Mato y Leonardo Borque. En el conjunto de Ateneos culturales, específicamente yo creo el libro de Ángel Mato, Atenas del Norte, y Leonardo Borque tiene uno del que saqué la documentación de la Alcalá de Henares, que es lectura pública y guerra civil, algo, una cosa así. Y sí que yo conocí a Ángel Mato y le pregunté y me dijo, bueno, yo lo que tengo es lo que está en el libro, lo que tengo publicado, no hay más. Sí que en la ponencia, o sea, en la comunicación escrita hay más información de archivos, del archivo de Sama, del archivo histórico, que te da más información, pero bueno, está un poco en ciernes. Había muchas aulas de lecturas pequeñas en pueblos diminutísimos, había un movimiento cultural muy importante en Langreo antes de la guerra. Luego ya, pues, Gracias. Nada. Está allí Juan. Bueno, quería felicitarte por la intervención, muy interesante esta historia que hayas recuperado. Solamente preguntarte, voy a lo mío. ¿Apareció alguna información en el fondo que tienes o sabes de alguien que se haya acercado en relación a las exposiciones del Ateneo? A lo mejor alguna fotografía en prensa, alguna cosa. Sé que hubo una de un pintor que llamaban Cheche. Cheche, ¿y que hay impreso o...? Te lo mando por correo porque... Vale. Sé que lo investigó un señor de Sama que hizo un libro específicamente de la Montera y un pequeño capítulo de Ateneo dentro de la Montera, y recuerdo que había descubierto más cosas recientemente. No sé si lo publicaría en la nueva o si lo tiene en el libro y está pendiente de algo más, pero ya te lo... ¿Y de la sede de la que estabas hablando, del Ateneo Popular, a lo mejor alguna referencia al salón, que imagino que sería un salón polivalente como en todos los Ateneos, ¿no? Que no sería una Sí, sala hasta donde yo sé, esa es la exposición que hubo. Lo que hacían eran muchas charlas, traían gente, te digo, muchas charlas de gente importante, pero no tanto exposiciones artísticas. Vale, muchas gracias. Nada.